Amén. Con la ayuda del Señor comenzamos la clase. Como les decía anteriormente, queridos hermanos, hoy día vamos a ver los obstáculos del crecimiento espiritual. Muchas veces en nuestra vida como cristianos, desde que nacemos y en las diferentes etapas que cada uno está viviendo espiritualmente, se empiezan a asomar en nuestro camino obstáculos. Y muchas veces creemos que esos obstáculos lo hemos pasado. Ya son parte de nuestro pasado, pero generalmente, si no sabemos trabajar esos obstáculos, inconscientemente se van agrupando en nuestro interior, en nuestra vida espiritual, y van mermando nuestro crecimiento, ¿ya? Así que eso es lo que hoy día vamos a ver con la ayuda del Señor, cuáles son aquellos impedimentos, aquellos obstáculos que nos impiden seguir avanzando, ¿ya? Quiero compartirle algo de nuestro hermano Paul Washer con respecto al crecimiento. Dice, la evidencia de que un día usted recibió la salvación es que sigue arrepintiéndose y sigue creciendo en Cristo. ¿Ya? Ahí tenemos una evidencia, ¿ya? De que realmente hemos nacido de nuevo, tenemos la salvación, es que seguimos arrepintiéndonos y seguimos creciendo, ¿ya? Obstáculos del crecimiento espiritual. Como lo hemos visto en las clases anteriores, parte del proceso del crecimiento en la vida incluye superar los obstáculos que se van presentando en nuestra vida, en nuestro caminar como hijos de Dios. Desde que nacemos, la vida nos presenta retos y poco a poco los vamos superando. Recuerden que vimos esa imagen, ¿cierto? Las comparaciones con el crecimiento natural de cada uno de nosotros como ser humano, ¿ya? Y vimos algunos ejemplos que, por ejemplo, el bebé, cuando nace y empieza, ¿cierto?, ya a firmar sus extremidades, empieza a gatear, ¿cierto?, empieza a tener un poco de fuerza física, y lo primero que hace el bebé es tenderse a voltearse. Yo sé que nuestras hermanas que han sido madres, ¿cierto?, han pasado esa situación, ¿cierto? El miedo de que el niño se voltee y se asfixie, ¿cierto? Entonces, ese es una noción de que el niño está creciendo. Después, ¿cierto? Otros, tanto voltearse ya aprenden a superar ese obstáculo, ¿ya? Y ya saben cómo voltearse y quedar de tal forma que no van a tener algún percance negativo para su vida. Pero a medida que el niño va creciendo, su cuerpecito va creciendo, él necesita ejercitarse. Y con los meses, ¿cierto? Va procurando gatear, luego camina, se cae, se para, se levanta. Y eso es lo que nosotros conocemos como el proceso de crecimiento, ¿ya? Y en este proceso de este bebé, lo vimos la semana pasada, va a caer, ¿cierto? Y se va a equivocar una y otra vez. Pero ese bebé, ese niño que está en crecimiento, siente el deseo de lograr esas metas que se va proyectando como seres humanos, ¿ya? Y va a ser persistente hasta que lograr esa meta de crecimiento. Obviamente va a perder el temor, ¿cierto?, a caerse. Vemos que, por ejemplo, a un bebé usted le dice, no te subas a la escalera porque te puedes caer, y aunque muchas veces se ha caído, lo vuelve a hacer nuevamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el miedo, queridos hermanos, no lo paraliza, ¿ya? Cada día este bebé, este niño, se levanta con el deseo de intentarlo nuevamente
¿Para qué? Para su independencia, para su crecimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que él ya no va a depender de la mano del papá y de la mamá para poder caminar, para poder moverse de un sitio a otro. ¿Ya? Va a llegar el momento en que él va a querer obtener las cosas por su propio medio. ¿Ya? No va a necesitar que alguien se lo pase la comida, no va a necesitar que el papá y la mamá le estén dando la comida, sino que él ya se está comiendo solito. Eso es crecimiento. Y también podemos ver que esa etapa natural del ser humano, también así, queridos hermanos, tiene que suceder en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Dice, de igual forma, en nuestro andar, en el crecimiento espiritual, aceptamos a Jesús y las palabras dice, hemos nacido de nuevo. ¿Ya? Cuando aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo. Y los primeros tiempos, los primeros meses, los primeros años de nuestra conversión, de nuestro crecimiento, dependemos del alimento que nos brindan nuestros padres espirituales. En este caso puede ser los pastores, ¿cierto? Algún amigo que nos llevó a la congregación o al encuentro con el Señor, que lo consideramos un hermano mayor en lo espiritual, ¿cierto? Dependemos de ellos. Dependemos de la guía que nos den, dependemos de la dirección que nos muestren, dependemos, ¿cierto?, para poder caminar y avanzar en esta vida como un nuevo cristiano. Entonces, el deber de los pastores o de los hermanos espirituales mayores es guiar a estos nuevos conversos, ¿cierto?, a estos nuevos hermanos nacidos de nuevo, a la fuente de todo poder que es nuestro Dios y la palabra. ¿Ya? Un cristiano comprometido debe entender que su próxima etapa es crecer en el conocimiento de la palabra. Nacemos, nos convertimos al cristianismo, Jesús nace en nosotros, nos da con ello todas las provisiones espirituales que conlleva el tener a Cristo en nuestro corazón, pero nosotros como cristianos tiene que existir un compromiso de poder conocer a nuestro Dios a través de la palabra. Ya esto es un paso de independencia en nuestra vida como cristianos. ¿Ya? Al pasar el tiempo de nuestra vida, ya pueden pasar meses, años, ya tendemos a depender, y aquí quiero que seamos bien, con los oídos bien atentos, a veces nos vamos acostumbrando a depender solo de la prédica de los días domingos. ¿Ya? Pero como cristianos, como hijos de Dios, debemos alimentarnos de la palabra del Señor todos los días. ¿Ya? ¿Para qué? Para que Dios, a través de su palabra, crezca en nosotros. ¿Ya? Y ya no seamos niños, como vamos a ver algunos textos bíblicos que Pablo trata a algunas iglesias como niños, como bebés, que ya teniendo el tiempo de poder darle comida sólida, era necesario nuevamente volver a darles leche. ¿Ya? También Pablo haciendo esta figura del crecimiento natural de un ser humano. Para un niño que está aprendiendo a caminar, el levantarse nuevamente es un reto. Necesita la disposición, el balance, la valentía y un fuerte deseo de seguirlo mucho más si se ha golpeado. ¿Ya? El niño no va a sentir temor si se cae, si se golpea. Yo me acuerdo la primera vez, la Antonella tenía como 1 año, estaba recién aprendiendo a caminar y lo primero que hizo metió un par de clavos en el enchufe. Le quedaron desde ahí que le quedaron el pelo así ondulado.
pero no, después teníamos que estar preocupados de ella porque iba y tomaba nuevamente cualquier cosa, un palo, un alambre, para meterlo en los agujeros del enchufe. Entonces, eso que le pasó no fue impedimento para poder seguir experimentando y en algún sentido seguir creciendo en el conocimiento de su ambiente, ¿ya? Así también nosotros, queridos hermanos, ¿ya? Tendremos que cargar nuestra cruz y pasar muchos desafíos. Nos vamos a caer, nos vamos a desanimar, nos van a pasar muchas situaciones, pero que esas situaciones que vamos pasando en la vida cristiana no nos desanimen a seguir creciendo en el conocimiento, en la búsqueda y en la intimidad con nuestro Dios. ¿Ya? La palabra del Señor siempre nos está animando. Por ejemplo, nos dice por ahí, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. ¿Ya? Debemos aprender a levantarnos y a seguir adelante, ¿ya? Y Dios se encargará de sanar nuestras heridas, que a lo mejor producto de aquella caída, producto de aquel obstáculo, a lo mejor tropezamos y caemos, debemos levantarnos y seguir creciendo y seguir caminando en esta carrera, no mirar hacia atrás, y Dios irá sanando nuestras heridas. ¿Por qué? Porque la meta suya y la meta mía, ¿cuál es? El premio eterno. Encontrarnos con el Señor. Y ahí debe estar nuestra mirada, y ahí debe estar nuestro enfoque. Nosotros como cristianos tenemos un llamado mayor a lo que podemos ver o entender, y el impacto de nuestras vidas, queridos hermanos, será eterno, para bien o sencillamente para mal, dependiendo el rumbo que cada uno desee tomar. Hay algunos que a través de estos obstáculos que se van presentando en la vida cristiana, del crecimiento, dejan este camino, dejan de seguir, se alejan de la congregación, se alejan del Señor, se alejan de la intimidad y quedan estancados en su crecimiento. Y muchas veces, aún estando participando en una congregación, pero están estancados espiritualmente, ¿ya? Y es eso lo que el Señor no quiere. Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, una figura que nos refleja aquellos estancamientos que no nos dejan avanzar. Y estamos ahí, estancados. Entonces, es menester que nosotros, a la luz de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de la escudriñar, de la lectura de la palabra, podamos ir sacando esos obstáculos, ¿ya? Y uno de los primeros obstáculos, queridos hermanos, que vamos a ver más detalladamente, aquí los voy a nombrar nomás, como índice, como título, es la incorrecta regulación del tiempo. Ya lo voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Pero estos son obstáculos que nos impiden el crecimiento espiritual, ¿ya? El incorrecto ejercicio de la voluntad. Y por último, una dieta disminuida, ¿ya? Hay muchos obstáculos más, pero eso sería como ir más detalladamente. Quise tocar estos tres temas porque son los que regularmente conllevan a un estancamiento espiritual progresivo, ¿ya? Y generalmente estos tres impedimentos son los que menos se perciben a flor de piel, podríamos decir, ¿ya? Porque son los que están ahí más ocultos secretamente dentro de nuestra cotidianidad, pero son los que más producen estancamiento espiritual, ¿ya? Los vamos a desmenuzar tranquilamente y paulatinamente. Si alguien tiene una pregunta con respecto a estos conceptos, lo puede hacer, ¿ya? Mientras vayamos tocando cada concepto, ¿ya? Primero,
incorrecta regulación del tiempo. Bueno, ahí tenemos un texto, el libro de los Hebreos, capítulo número 5, verso número 12. Hebreos capítulo 5, verso número 12. Y dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya? Ahí a Pablo hablándole a la iglesia de Hebreos, de los nuevos convertidos judíos. ¿Ya? ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Mire, el nuevo nacimiento ahí comienza una época de niñez espiritual, porque nacimos en la vida espiritual. Una pregunta dice, ¿no hemos visto acaso muchas veces a los niños cuando se visten con ropa de adultos y pretenden ser adultos? ¿Cierto? Resulta gracioso verlos pavonearse en zapatos o sandalias demasiado grandes para sus pequeños pies, o encaquetándose un sombrero que les cubra las orejas. A veces le decimos a esos niños cosas como la siguiente: debes esperar a ser mayor para hacer esas cosas, ¿cierto? Porque no te quepan, no te queda bueno, te vas a caer, ¿ya? Bueno, es importantísimo la regulación del tiempo. No solo debe preocuparnos hacer lo que es correcto, sino también debe preocuparnos hacerlo en el momento apropiado, ¿ya? Una incorrecta regulación del tiempo se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también a condiciones retardadas, ¿ya? Por eso que es importante, queridos hermanos, y por ahí hay otro texto que Pablo menciona, que para tener ciertos cargos dentro de la congregación no tienen que ser gente recién convertida, porque cada uno de nosotros, en el crecimiento, en el tiempo de Dios, podemos ejercer los diferentes ministerios que se nos fueron dados, o talentos o dones. Pero muchas veces pasan en las congregaciones, en las iglesias, que adelantamos ese proceso, ¿ok? Adelantamos ese proceso, o muchas veces retrasamos ese proceso en los hermanos, ¿ok? O sea, existen las dos parámetros. Muchas veces queremos que la persona o el recién convertido crezca teniendo una responsabilidad, cuando bíblicamente no está preparado para ejercer esa responsabilidad, ¿ya? Entonces, al instalarle esa responsabilidad a esta persona que bíblicamente no está en una estatura de crecimiento o una madurez de crecimiento espiritual según la Escritura, le hacemos un daño a esa persona. Y ese es un obstáculo para que esa persona siga creciendo. Porque muchas veces esa persona no va a querer saber nada del Evangelio, porque va a haber tantas cosas dentro que se va a defraudar de las personas, y como es un nuevo convertido, no ha echado raíces, ¿cierto? Él va a meter todo en el saco y va a mandar, como decimos en el buen chileno, todo a la punta del cerro, incluso a Dios metido adentro. Y también nos vamos al otro extremo, cuando también tenemos el mal concepto de que a mucha gente le falta crecimiento, por eso no le podemos dar ciertas responsabilidades dentro de la congregación. Y muchas veces eso también causa decrecimiento o un obstáculo, porque esa persona que a lo mejor bíblicamente está preparada, pero ante los ojos de aquel que tiene que a lo mejor discernir espiritualmente para poder darle en el tiempo correcto el trabajo y la labor correcta, a los ojos de él todavía no está preparado, ¿cierto? A los ojos de él, digo, de la persona, no
no a los ojos bíblicamente, entonces también hay un decrecimiento en esa persona. Por eso que debe haber un equilibrio, ¿ya? Y como siempre les digo, queridos hermanos, ¿quién da el equilibrio? No lo da mi percepción, no lo da el percepción del líder, del pastor, del anciano, ¿ya? ¿Quién da ese equilibrio? Bueno, la palabra del Señor, porque la palabra del Señor da ciertos rangos para saber si esa persona, ¿cierto? Como dice la Biblia, está preparada para toda buena obra, no una sola, sino que dice toda, pero esas capacidades y ese equilibrio lo da la palabra del Señor, ¿ya? Vamos a seguir en este tema, ¿ya? Hay dos clases de tiempos que lo habla la Biblia, ¿ya? Dice, hay dos clases de tiempo. Los griegos, en cuyo idioma se escribió el Nuevo Testamento, pensaban en el tiempo básicamente de dos maneras. Primero, la que conocemos todos, el tiempo cronos, ¿ya? Que donde están los minutos, las horas, los días, ¿ya? Los años, los meses, ¿ya? Y está el tiempo kairos, ¿ya? Aquí quiero hacer una referencia, queridos hermanos. A veces siempre se le atribuye kairos al tiempo de Dios, ¿cierto? Dice, no, el kairos, el tiempo de Dios. Pero en el hebreo, por eso que puse ahí cuyo idioma se escribió el Nuevo Testamento, el tiempo kairo significa los tiempos críticos, los tiempos difíciles, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le menciona tiempos críticos, difícil, de prueba, de angustia, y se le menciona o se le nombra que es el tiempo de Dios? Bueno, porque regularmente, o de un 100% al 90%, Dios utiliza esos tiempos de crisis, esos tiempos difíciles, para darnos a entender o enseñar algo en nuestras vidas, ¿ya? Algo que viene de Dios. Dios utiliza los momentos de crisis, ¿ya? Estos periodos incluían tiempos tan importantes como crecer, examinarse y otras experiencias en la vida del hombre, ¿ya? Aquí tenemos los dos crecimientos. Nosotros como seres humanos crecemos en el tiempo cronos, ¿ya? Y en la vida espiritual crecemos en el tiempo kairos, ¿ya? Porque cada cosa que vivimos en el tiempo crono nos animan a seguir creciendo. No solamente, recuerden, no crecemos solamente en la parte humana, fisiológica, sino que siempre podemos seguir creciendo en nuestra parte íntima, ¿ya? En la parte intelectual, en la parte de conocimiento. Y así también en el tiempo kairos, en nuestra vida espiritual, también no solamente crecemos en el conocimiento de la Escritura con respecto a nuestro Dios, sino que también eso nos va a llevar a crecer espiritualmente con nuestro Dios y también crecer espiritualmente con los demás, con los que nos rodean, ¿ya? Eclesiastés, capítulo 3, verso del 1 al 8. ¿Quién lo puede buscar, queridos hermanos, que tenga ahí su Biblia a mano? Eclesiastés en el Antiguo Testamento, ¿ya? Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 8. Está después de Proverbio y antes de Cantar de los Cantares. Prenda su micrófono el que lo encontró. Amén, hermano. Ya, hermano José. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar.
tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Amén. Ahí, ¿cierto? El gran Salomón, ¿cierto? Hizo un sinfín de situaciones que nosotros vivimos cotidianamente en nuestra vida, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, queridos hermanos, que para todo hay tiempo, ¿ya? Para todo hay tiempo. Lo podemos ver ahí en la palabra del Señor. En el proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas también cobran importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros basada en el tiempo en que hemos llegado a ser creyentes. ¿Ya? También está a cargo de nuestros tiempos de crisis. O sea, Dios también espera que nosotros crezcamos en la vida cristiana. Pero, ¿cómo crecemos en la vida cristiana? Bueno, como lo decimos anteriormente, en el tiempo Kairos, en el tiempo de las crisis. Ahí crecemos, ¿ya? Pero Dios también se hace cargo de nosotros en ese tiempo. O sea, en el momento de las crisis, en el tiempo de Dios, en las angustias, en las situaciones adversas, Dios nos hace crecer en nuestra intimidad, en nuestro conocimiento con el Señor, y también nos da las herramientas para nosotros ser fortalecidos en esos tiempos de crisis. ¿Ya? Él no nos deja solo. Hay una pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nacimos de nuevo? Haga una reflexión. ¿Cuánto tiempo lleva desde que conoció al Señor? 5 años, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años. Bueno, cada uno haga una reflexión, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo viene o tiene desde que conoció al Señor? Tal vez ese nuevo nacimiento ocurrió recientemente. Tal vez somos seguidores de Cristo desde mucho tiempo atrás. Recordemos que el tiempo transcurrido reviste gran importancia. No debemos esperar de nosotros mismos más de lo que Dios espera de nosotros. El crecer es un proceso que demanda tiempo. No debemos desesperar si no mostramos suficientes progresos. Pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar a lo largo de este estudio nuestro actual conocimiento de las cosas espirituales en busca de una mayor madurez espiritual. Y aquí, hermano, hay una gran verdad. Muchas veces estamos preocupados del que va a nuestro lado y que a lo mejor ha crecido más rápido. ¿Ya? Eso no quiere decir que nosotros no hemos crecido. Por eso que la primera pregunta que tenemos que hacerlo, ¿cuánto tiempo llevamos en el cristianismo? ¿Ya? Y desde ese tiempo hasta hoy día, independiente de los años que llevemos, tenemos que procurar darnos cuenta a la luz de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, que haya iluminación, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos pueda dar testimonio si realmente hemos crecido o no. ¿Ya? Y si hemos crecido mucho, gloria a Dios, sigamos creciendo. Y si hemos crecido poco, no nos desanimemos, sino como dice ahí,
pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar eso poco que hemos aprendido o eso poco que hemos crecido. ¿Para qué? Para que podamos ver que aún en eso poco que hemos crecido, Dios ha estado ahí ayudándonos a crecer en ese poco, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que cada día sigamos creciendo, ¿ya? Sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, o en el conocimiento, como dice ahí, de las cosas espirituales. Y que ese conocimiento nos ayude a buscar una mayor madurez en Cristo, ¿ya? Porque a veces existen hermanos que solamente se quedan con el conocimiento básico o la experiencia básica del Señor. Ya tuvieron ese encuentro con el Señor, ya tuvieron un proceso de intimidad con el Señor a través de una enfermedad, a través de una situación, a través de una prueba. Ya tuvieron eso y se quedaron ahí, ¿ya? Y se quedaron con ese conocimiento. Y a lo mejor llevan 10, 20, 30 años y se quedaron, no, yo ya conozco al Señor. Yo ya sé cómo actuar. Pero no nos hemos preocupado de seguir creciendo en una búsqueda de conocer más a Dios. Porque muchas veces, al leer la Escritura, queridos hermanos, nos damos cuenta que no conocemos a Dios, ¿ya? Y que esa experiencia que tuvimos en algún momento donde nos abrió el entendimiento espiritual y pudimos ver la gloria de Dios en su mínima expresión, nos bastó para quedarnos ahí. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que a través de esas mínimas experiencias de la gloria de Dios podamos ir acercándonos más y poder seguir experimentando la gloria de Dios cada día en nuestras vidas, en las diferentes funciones o las diferentes etapas de nuestra vida diaria, como hombre o mujer independiente, como matrimonio, como padres, como tíos, como familia, como hijos, como trabajadores, como amigos, y así podemos seguir nombrando situaciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y Dios quiere que crezcamos en todas esas áreas, pero que tenemos que crecer según el modelo bíblico del Señor, ¿ya? Qué estimulante, queridos hermanos, resulta creer y saber. Tengo una pregunta. Hermano Jorge. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermandad. El crecimiento de cada hermano o del matrimonio, como creo que llamar, tiene que ir siempre amparado bajo una iglesia y el guía debe ser un pastor, aunque a veces en la iglesia no se provoque eso. Voy a responder la primera pregunta porque hizo dos preguntas. Sí, sí, dos en una. Dos en una. Sí. Dicen ahí, a lo escuchado por ahí, que a los periodistas le dicen que no deben hacer dos preguntas seguidas. Pero como usted no es periodista, así que no. Se la vamos a dejar pasar. Ya, gracias. Bueno, el crecimiento, queridos hermanos, debemos entender que aquí, en todo concepto de la Biblia, no hay llaneros solitarios, ¿ya? Mi crecimiento se potencia dentro de una congregación local, ¿ya? Lo primero, ¿ya? Dijimos que tenemos que un poquito tocar algunos temas que tocamos anteriormente, por ejemplo, los cristianos nominales. Uno de los conceptos de los cristianos normales, no, si yo aquí leo la Biblia, no, si yo aquí oro, no, si yo aquí en mi casa, si no tengo. Bueno, esos son pensamientos de cristianos nominales, que no necesitan ir a una iglesia. Pero la Biblia nos enseña que para tener un crecimiento mayor tenemos que estar congregándonos, tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque nosotros somos la iglesia, pero un brazo no puede estar fuera del cuerpo. Una célula no vive fuera del cuerpo. El ojo no puede mirar fuera del cuerpo, tiene que estar dentro del cuerpo, ¿ya? Y para poder estar dentro del cuerpo, aunque somos una iglesia universal espiritual, ¿ya?
pero Dios también se relaciona dentro de las iglesias locales como miembros, como una iglesia local, que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí donde nosotros recibimos la educación, recibimos, ¿cierto?, la orientación para poder crecer los unos a los otros. ¿Por qué? Porque al crecer yo, ¿ya?, y al madurar yo, también hago crecer al que está al lado. Y si el del lado crece, también crezco yo. Por eso que esto es en comunidad. ¿Ok? Segundo, la segunda pregunta. Si el crecimiento tiene que ser dado por un pastor, eso era la pregunta, ¿cierto? ¿Ya? Como lo dije anteriormente, generalmente nosotros como recién nacidos siempre tenemos a alguien al cual miramos, ¿ya? Sabemos que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, ¿ya?, que es nuestro ejemplo por excelencia. Él nunca se va a equivocar, nunca nos va a defraudar, ¿ya? Pero por algo Dios ha puesto dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ministerios y dones, ¿ya? Entonces, y dentro de los ministerios ha dado, ¿cierto?, el ministerio de enseñanza y pastorado o de pastor, que son aquellos que son de poder enseñar a la congregación, a guiar a las ovejas, a alimentarla con la verdadera palabra del Señor. Pero también nosotros podemos tener, como le llamamos en nuestro vocabulario evangélico, padres espirituales, que pueden ser nuestros pastores, pueden ser aquellos amigos que nos llevaron al conocimiento de la Escritura, que uno los considera hermanos mayores dentro de la iglesia, ya que tienen experiencia, saben aconsejar, y nosotros también podemos acudir a ellos, ya, por algún consejo, ya, pero esos son, pero eso se da dentro de la comunidad cristiana, dentro del cuerpo de Cristo, ¿ok? No sé si respondí a la pregunta, hágame con el dedito para arriba o para abajo. Sí, hermano Alfredo, quedé satisfecho. Gracias. Amén, Estamos amén. bien. Vamos bien. Eso. ¿Alguien más desea alguna pregunta o añadir algo con respecto a esto? Ya. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? Dice ahí, qué estimulante resulta creer y saber que Dios controla todos los aspectos del tiempo del creyente, ¿ya? En el tiempo kairos, o sea, en el tiempo de crisis, en el tiempo de angustia, ¿ya? Periodos de crisis vienen en tiempos irregulares que solo Dios puede ordenar, ¿ya? Debemos descansar en esas circunstancias que nos van a enseñar. Cuando vengan tiempos de crisis, recordemos que son tiempos que Dios va a permitir para que nosotros crezcamos en la búsqueda y mirar cómo Dios mueve su mano a favor de cada uno de nosotros. Recuerden lo que nos predicó el pastor Juan, ¿cierto? Te ruego, ¿cierto?, que nos libres, pero Él nos va a hacer pasar por la situación adversa, pero no vamos a caer, no vamos a desmayar, vamos a pasar por situaciones adversas, pero ahí va a estar Dios con nosotros, ¿ya? Daniel, Dios no lo libró de estar en la fosa de los leones, tuvo que meterse lo metieron igual a la fosa de los leones, pero Dios lo libró de ser muerto por los leones, ¿ya? Y así él creció en su intimidad con el Señor, y también desde el rey y todos los demás también crecieron. ¿Por qué? Porque el rey confesó de que el rey de Daniel era el rey y el Dios verdadero. Entonces no solamente creció Daniel, sino que crecieron todos los que estaban al lado, ¿ya? Efesios 1:10, ¿quién lo puede buscar? El que lo encontró lo lee nomás.
¿Alguien lo encontró? Ya, lo voy a leer yo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Dios, a través de Cristo, ¿ya? Él hace cumplir todo. No solamente las cosas que ocurren en el cielo, cuando habla en el cielo, habla de las cosas espirituales, ¿ya? Sino que también las cosas que están en la tierra. Y lo vamos a entender de la mejor manera con esta pregunta. Mire, ¿quién concedió el permiso necesario para probar a los discípulos? Y eso lo podemos encontrar, para que lo podamos ver, en Lucas 22:31. Busquemos Lucas 22:31. Si alguien lo encontró, lo lee. San Lucas, ¿Sí? 22, 31 y 32. dijo Amén. también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. La pregunta que estaba ahí, ¿quién concedió el permiso necesario para probar a los discípulos? ¿Quién le dio permiso al enemigo para que los discípulos, en este caso Pedro, ya sea probado? El Señor. El Señor, ¿cierto? Amén. Podemos ver Sí, también en la historia de Job, que todos la conocemos. ¿Quién le dio permiso al diablo para probar a Job? Dios. Dios, ¿cierto? Entonces podemos ver, queridos hermanos, que Dios concede en esa autoridad absoluta de Dios que Él tiene. Recordemos esto, nunca se nos olvide. Dios tiene el control de todas las cosas, como decía Efesios 1:10. ¿Ya? Él controla todo, tanto las cosas que están en el cielo como las que están aquí en la tierra. A Él nada se le escapa de su voluntad. Todo lo que se hace en la tierra, incluso lo que hace el diablo, está controlado porque Dios lo limitó así. ¿Ok? El diablo no puede hacer nada de lo que Dios no le dejó establecido o sus límites. Pero muchas veces Dios va a permitir que seamos probados, que seamos metidos al foso de los leones, que seamos metidos, ¿cierto?, al horno de fuego, que pasemos, como le dice aquí a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearos. ¿Cuántas veces hemos sido zarandeados por alguna crisis? Nuestra fe ha estado tambaleando ahí y pensamos que Dios no está ahí. Bueno, Dios está ahí. El tiempo, el cario de Dios está ahí, hermano. Y aunque muchas veces no lo veamos, y más, aunque muchas veces no lo sintamos, pero esta cosa del evangelio no es de sentir. Esta cosa del evangelio, yo le digo cosa, ¿cierto? No peyorativamente, pero esto del evangelio, hermano, es de convicción. Yo sé que el Señor está ahí. ¿Y por qué sé que está ahí? Porque Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días. Y más aún, en los momentos difíciles, Dios está ahí. ¿Ya? Dios le dio permiso a Satanás para probar a los discípulos, de la misma manera que se lo concedió para probar a Job. ¿Ya? El objeto de la prueba fue la de examinar a los discípulos pasándolos por un tamiz, por una prueba, ¿ya? Particularmente en este texto a Pedro. En el versículo siguiente, en el 32,
leemos que Jesús oró por Pedro en su momento de Cairo, en su momento de crisis, para que pudiera salir ileso. No solamente para sobrevivir, sino para salir fortalecido y poder fortalecer a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Y tú una vez vuelto, ¿qué le dice? Confirma a tus hermanos. O sea, da testimonio que saliste de la prueba. Da testimonio que Cristo estuvo contigo en medio de la enfermedad, en medio de la situación adversa, en medio de ese problema. Dios estuvo ahí. Yo doy testimonio. Por eso que es muy importante, hermano, que cada vez que tengamos un proceso, un kairos, con Dios, cualquiera se llame ese kairos, una enfermedad, un problema, una situación familiar, con los hijos, particular, íntimo, y Dios en ese proceso nos saque victorioso, debemos dar a conocer eso a nuestra comunidad cristiana y glorificar a Dios. Dios estuvo conmigo, Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios me ayudó en esto, o simplemente Dios me ha ayudado en esto. Y no estoy hablando regularmente por alguna situación resuelta, sino que también dar gracias a Dios que Dios nos dio la paz, nos dio la tranquilidad, nos dio la convicción, ¿ya? De que Él estuvo con nosotros, aun cuando bajo un criterio humano no resultó lo que nosotros teníamos pensado, pero podemos descansar en Dios que ese resultado que vimos y experimentamos era la voluntad del Señor, ¿ya? También podemos dar gloria a Dios por eso, ¿ya? Así que nunca perdamos en el sentido espiritual esto, que Dios es el dueño de todos los tiempos, ¿ya? Incluso en nuestros procesos de crecimiento difíciles. Incorrecto ejercicio de la voluntad. Dios dispone el kairos, pero a nosotros nos toca decidir cómo responder al mismo. Cuando Dios nos creó, nos proveyó de una voluntad, y este es el aspecto más elevado de nuestro espíritu. Dios ha escogido y ha decidido no violar los derechos de esta cualidad que nos otorgó. O sea, usted y yo decidimos. Hebreos 5, 12 y 11. Amén. ¿Ya? 5 y 12. 5, 12. Sí, Cinco. Hebreos 5, 12. 11 y Ya. 12. 11 Ya. y 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros redimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. 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 Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro del incorrecto ejercicio de la voluntad. Y lo vamos a explicar por qué está aquí inserto la voluntad de los hebreos, de los hermanos hebreos. Vemos claramente que los creyentes hebreos tenían la facultad de escoger en la materia. Estaba involucrada la voluntad. Habían endurecido su corazón contra el proceso de crecimiento. En la última parte del versículo 12, nuevamente aparece el concepto de que la gente era lenta para entender, ¿ya? Tenían que tomar leche y no podían ingerir alimentos sólidos. En cierta medida, parece justo afirmar que la mayoría de los creyentes son maduros en la medida que desean serlo. Dios provee la escuela, pero somos nosotros quienes decidimos si hemos de aprender o no. O sea, ahí está la voluntad, ¿cierto? Que a veces la ejercemos incorrectamente, ¿ya? Hay algunos textos, y con esto vamos a terminar, queridos hermanos,
¿ya? Para poder corroborar este texto lo vamos a comparar con otros textos, ¿ya? Y aquí vamos quiero que prendan sus micrófonos y podamos debatir unos minutitos, ¿ya? Y podamos hacer unas comparaciones. Primera de Pedro 2:2. Alguien que busque, que no lo lea todavía, pero que busque Primera de Pedro 2:2. Y otro hermano, Segunda de Pedro 3:18. ¿Ya? Y por último, Hebreos 12, pero el versículo 1 y 2. Ahí vamos. Amén. Hermana Mirna, primera de Pedro, ¿cuál buscó usted? Primera Pedro 2:2. Ya, léalo nomás. Deseas como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos, queridos hermanos, cuál es la voluntad aquí del texto con respecto al ser humano o con respecto al nuevo convertido. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cuál debe ser su voluntad? Prenda su micrófono y debatamos. Leamos el texto, ¿ya? Para que podamos comprender. Hermano Alfredo, yo entiendo que así como niños recién nacidos, necesitamos una leche, o sea, para crecer, o cuando ¿Sí? llegamos a los pies de Cristo, igual necesitamos la leche que es la leche espiritual, que es la palabra, ¿Sí? y no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, o sea, para crecer, como usted decía al principio, diariamente, ¿verdad? Y ¿Sí? eso nos va a llevar a la salvación. ¿Sí? O sea, eso está muy bien, pero ahí está hablando de las herramientas, ¿ya? De lo que el Señor pone en nosotros para crecer, pero aquí estamos hablando de la voluntad. Mi voluntad, ¿cuál tiene que ser? Se escucha, ¿Sí? ya, el Señor pide que la voluntad de las personas sean el desear conocerlo, el desear alimentarse de esa leche no adulterada, que es la palabra del Señor, la doctrina del Señor, el desear conocer al Señor. Claro, ¿ya? O sea, aquí, hablando del concepto de la voluntad, nosotros como cristianos deseamos o no deseamos esta leche, como decía nuestra hermana Mirna a través del texto, esta leche no adulterada que nos va a llevar, ¿cierto?, a tener una espiritualidad o un crecimiento espiritual más riguroso y más fortalecido con respecto al conocimiento del Señor. Por eso que recuerden que el tema es el incorrecto ejercicio de la voluntad, ¿ya? La pregunta es, cuando no deseamos esta palabra como niño, estamos incorrectamente aplicando la voluntad que el Señor nos ha dado como ser humano. Recuerden que Él no va a adulterar la voluntad del ser humano, incluso del cristiano, ¿ya? Nosotros debemos ser voluntariosos y la voluntad, el accionar en nosotros debe estar en buscar como recién nacido esta leche no adulterada. ¿Por qué? ¿Por qué dice buscar como recién nacido? No dice ustedes que son recién nacidos, sino que está hablando del concepto como el niño recién nacido, siempre su voluntad, ¿qué va a hacer? A comer o beber la leche materna. Ese va a ser su voluntad. No tiene otro deseo. Yo sé que las que son madres acá, ¿cierto? A lo mejor cuando están, por eso, como recién nacido, el recién nacido usted no le puede meter agüita, no la va a tomar. No la va a tomar. ¿Ya? Entonces, nuestro deseo, ¿cuál debe ser? A través de nuestra voluntad, buscar como niño recién nacido. ¿Ya?
El segundo texto, segunda de Pedro 3:18. ¿Quién lo buscó? Amén. ¿Ya? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ya. ¿Cuál debe ser aquí la voluntad del creyente? Crecer en la gracia. Crecer en la gracia y en el conocimiento, dice. ¿Ya? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra voluntad es crecer en la gracia y en el conocimiento. Cuando nuestra voluntad no está puesta en el crecimiento, nuestra voluntad está siendo incorrecta. ¿Ok? Por eso, hermano Alfredo, que es importante el discipulado, Sí, porque si no tiene un buen discipulado, muchas veces la gente que va a la iglesia o el que empieza a caminar va más por la música que por la palabra, porque en la palabra se aburre. Pero si el discipulador discipula a la persona, el hombre empieza a tener esa hambre espiritual de desear, como decía el otro texto, la leche no adulterada. exactamente. ¿Ya? Por eso es que es importante, querido hermano, la voluntad del cristiano. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer una iglesia o una comunidad cristiana? Tener ciertos los parámetros de día, estudios bíblicos, enseñanza, ¿ya? Eso es lo que le corresponde, obviamente basado en la escritura, basado en una visión de crecimiento, una visión de enseñanza, en una visión de fundamentos bíblicos, porque no estamos hablando de solamente de conocimiento, ¿ya? Sino que de esta leche, ¿cierto? Que es, como dice ahí Primera de Pedro 2:2, no adulterada, ¿ya? Que no esté mezclada con ninguna otra cosa, sino que la palabra fidedigna, predicada por la palabra del Señor, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, y por último, Hebreos 12:1 y 2. ¿Qué nos dice Hebreos 12:1 y 2 con respecto Amén. al... ¿Sí? Acá, amén. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí, ¿cuál debe ser nuestra voluntad? Según el texto. Primero dijimos que en 1 de Pedro 2:2 era desear, ¿cierto? En 2 de Pedro 3:18 era crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Hebreos 12:1-2, ¿cuál debe ser nuestra voluntad? Despojarnos de todo peso y pecado y correr con paciencia. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo diferente o está de acuerdo con nuestro hermano Ángel? Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Sí. Es que el ¿Cierto? texto lo dice claro y tajante. O sea, Nuestra voluntad, ¿cierto? Es que tenemos que querer librarnos de todo cuanto pudiera impedir nuestro progreso espiritual. Despojarnos, librarnos, ¿ya? De todo peso, dice, que nos asedia, de todo cuanto nos asedia, ¿ya? Y querer mantener los ojos puestos en Jesús. O sea, hay cosas que tenemos que hacer nosotros, hay cosas que no va a hacer el Señor, hermano.
Si yo quiero crecer, Dios pone ahí las herramientas a través de su Espíritu Santo, nos ayuda, nos fortalece, nos anima, nos pone la palabra, nos pone los estudios, pero una persona que no quiere crecer no es culpa del Señor, no es culpa incluso muchas veces no es culpa del que está al frente. ¿Ya? Porque si en mi congregación yo veo que no hay estudio, yo como hijo de Dios tengo que exigir que me enseñen. Y si en mi congregación no hay nadie que me enseñe, bueno, yo tengo que buscar un lugar donde me enseñen. Porque yo necesito esa leche no adulterada. Pero hoy en día las iglesias, ¿qué están buscando? Bueno, hoy día las iglesias están más preocupadas, como decía nuestro hermano José, están preocupados de las luces, están preocupados de la infraestructura, están preocupados de otras cosas. De que esté llena de fieles, comillas. Están preocupados de eso, del número. De la cantidad, no calidad. Exactamente, pero no están preocupados de que esa persona reciba, como decía nuestro hermano José, un discipulado no adulterado, no a mi conveniencia, no a lo que la iglesia quiere la visión que tiene la iglesia, no. Debe ser un discipulado conforme a la visión que tiene la Biblia. ¿Ya? Debe reunir los fundamentos sólidos de la palabra del Señor. Por eso dice ahí, volver a los rudimentos. Lo habíamos leído anteriormente. ¿Cuáles son los rudimentos? Bueno, el Evangelio de Jesucristo, como Él lo predicó, con lo que Él hizo. Esa es nuestra voluntad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, como decía Primera de Pedro, primero debemos desear esto. ¿Qué? La leche. Desear la palabra, desearla, amarla. ¿Ya? Como que si no la leo un día, me falta algo. Y como lo decía yo anteriormente, muchos cristianos en la iglesia dependen del día domingo. Se alimentan el día domingo y del lunes a sábado pasan hambre. ¿Y qué pasa a una persona que se alimenta un solo día a la semana? Bueno, se enferma y se muere, pues hermano. Asimismo, en la vida espiritual debemos alimentarnos todos los días, desear, como niño recién nacido, esta leche no adulterada, espiritual. ¿Ya? Debemos anhelar, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y debemos despojarnos de todo peso del pecado, de toda cosa que nos quiera separar del crecimiento y correr, dice, y correr esta carrera con paciencia. Y esto no es de la noche a la mañana. El crecimiento espiritual no es de la noche a la mañana, queridos hermanos. Pero tiene que comenzar con algo. ¿Ya? Y una vez que empecemos a crecer, no quedarnos estancados. No, si yo ya tuve mi experiencia con el Señor, no, si ya... no, Dios quiere que, como dice por ahí algo, y lo habíamos estudiado anteriormente, Dios no quiere la superficialidad. ¿Qué quiere Dios? La profundidad. Que nos metamos en lo profundo de Él. ¿Ya? Así que, y con esto terminamos el día de hoy, ya vamos a seguir la semana con otro. Dice, si nos rebelamos contra la voluntad de Dios, estamos ejerciendo incorrectamente nuestra voluntad. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre conozca a Dios. Esa es la voluntad, ¿cierto? Y cuando no lo estamos conociendo, nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios. Es como un parafraseo, ¿ya? El desarrollo espiritual requiere una total sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Yo me rindo a ti, Señor. ¿Ya? Y aún Jesús tuvo que someter su voluntad humana a la voluntad divina para poder soportar la cruz. Ahí en el Getsemaní, ¿se acuerdan? No se haga mi voluntad. La voluntad humana de Jesús en su parte humana que quería, no quería morir. No quería ser crucificado, no quería ser azotado, no quería ser arrestado, no quería ser traicionado, no quería quedar solo, no quería nada de eso. Pero él sometió su voluntad humana a su voluntad, a la voluntad divina de Dios. ¿Ya? Y así también nosotros. Dios nos dio una voluntad,
¿ya? Nos dio libre albedrío, nos dio una voluntad, y Dios no va a pasar por encima de esa voluntad que nos dio a cada uno de nosotros de elegir. Pero Dios también quiere que nosotros sometamos esa voluntad y la podamos poner al servicio, ¿cierto?, del conocimiento del Evangelio. Someternos nuestra voluntad. No, es que yo quiero esto, ¿no? Pero si el Señor quiere esto otro. Es que a mí me gustaría hacer esto en la iglesia. Bueno, pregúntate al Señor si realmente es la voluntad del Señor que tú hagas eso. A lo mejor Dios te llamó para hacer otra cosa. Por eso hablábamos en el primer punto, ¿ya? A veces ponemos a gente que no tiene que estar ahí. Y a veces ponemos a la gente cuando ya es demasiado tarde. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el tiempo y también debe haber una voluntad nuestra. Por eso dije yo, quiero tocar temas que son cotidianos de nosotros, que nos pasan, ¿ya? Y que son los mayores impedimentos para que usted y yo crezcamos. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar